Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Las 4:05, las 3:05 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Barcelona, ¿qué tal? Hola Edgar, hola Parda. Hola, buenos días, Adri, ¿qué tal? Hola, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Ya sé que ayer dejasteis caer, que si igual tenía alguna visita oficial. Bueno... ¿Estuviste en Moncloa otra vez? Que a ya ver, como te has hecho ahí... También os digo que muy lejos no pude haber ido, ¿no? Y que no se quisieron quedar conmigo porque estoy aquí otra vez. Así que nada, preparadísima para afrontar los detectives. Oye, ¿habéis tenido la deferencia de dejar que esta historia no se terminase? Supongo que como sabíais que yo me sabía... Sí, como te gustaba. Como me gustaba y yo me sabía la solución, así no me he tenido que estudiar otra. Y Roberto tenía ganas de solucionarla, pero nos preguntó: oye, ¿se lo dejamos para mañana? Y digo, por supuesto. Por favor, claro, porque vosotros os sabéis la solución ya, ¿quieres decir, sí, claro. ¿no, Edgar? Sí. Sí. Vale, no. 900-100-800, si hay algún oyente ahí al otro lado que sí, que se sabe la solución o que no se la sabe pero quiere jugar con nosotros en esta madrugada, 900-100-800 para tratar de resolver esta historia. Atrévete a llamar. Atrévete a llamar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Llamar al 900-100-800 como con la lista de Spotify. Las mesas que dan a la calle es como se titula este caso con el que ya llevamos 2-3 días jugando. 3 días. Ya puedo decir oficialmente que se me ha hecho bola. Vale, ya sí, ¿no? Ya vale. sí. Pues 900-100-800, por favor, tenemos que resolver esta historia, quizás abrir una nueva. Si no lo hacemos hoy, pues que ya sea mañana el día de una... Pero esta ya tiene que quedar ventilada. A la Parda se le ha hecho bola. Yo ya me sé la solución y si sigo muchos días con ella en la cabeza, pueden pasar dos cosas: que o se me olvide o que la suelte en antena sin darme cuenta, y eso no quedaría nada bonito molaría. tampoco. Así que 900-100-800, la historia es esta: las mesas que dan a la calle. Era la quinta vez que Benítez acudía a aquel bar. Tenía fundadas sospechas, pero le faltaban pruebas para detener al estafador que operaba allí. Ya sabemos que ese estafador es el dueño del bar, porque como ya llevamos 3 días jugando, como dice la Parda, pues ya sabemos muchas cosas. Que era la quinta vez que Benítez acudía al bar, que las otras veces había entrado al bar, pero que esta vez no iba a entrar, y lo que estaba haciendo es esperar a que salieran los que se habían sentado en esas mesas, en esas determinadas mesas, en este caso en las que daban a la calle, porque ellos, solo ellos, podrían servirle como testigos. 900-100-800 para participar con nosotros en esta madrugada, y lo que necesitamos, sobre todo yo que ayer no estuve, es refrescar, Pablo, para saber lo que pasó ayer. En el capítulo anterior... ¿Son estafados por las máquinas tragaperras?, pregunta Edu a tope. No son estafados por las máquinas tragaperras. ¿El jefe tiene algún cómplice?, pregunta Manuel05. Yo digo que no tiene ningún cómplice. Esto lo escribe Concha en YouTube. Dice: ¿se hace pasar el dueño por uno de los camareros para cobrar las propinas? Tampoco. ¿Es importante saber por quién se hace pasar? Sí, es importante. Manuel05 también ha escrito: ¿el jefe infiltrado ofrece algún tipo de charla? No hay jefe infiltrado aquí, sino que el jefe se hace pasar por alguien en todo ese proceso de la estafa. ¿Se hace pasar por médico? No. ¿Y a un inspector de sanidad? Tampoco. Pregunta Jorge, por ejemplo, si suplanta al vendedor de cupones. No. Si se hace pasar por un policía o algún tipo de autoridad, pregunta John. Tampoco. Mi pregunta iba por la lotería. Si la estafa tenía que ver con la lotería. No tiene que ver con la lotería. ¿Se hace pasar por un agente de la ley? Agente de la ley, no. Ni por un comercial de... Por un comercial de algún suministrador del bar. Sí. Tampoco se hace pasar el dueño. ¿Se hace pasar por bombero? Por bombero tampoco. ¿Técnico del gas? Técnico del gas tampoco. Ni por enfermo, como preguntaba Vanessa aquí en YouTube. ¿Tiene deudas el negocio? Carece de importancia. ¿Lo que quiere es vender el negocio? No. ¿Y se hace pasar por un gestor? No. Así que ayer entiendo que fundamentalmente lo que queríais saber es... ¿Por qué ha sido pasar? Exacto. ¿Por quién se está haciendo pasar el dueño del bar?
que es el que opera en su bar, pero que opera no como dueño del bar, sino como estafador. Vale, 900-100-800, Vicente, en ruta hacia Barcelona. Hola, Vicente. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Si amanece nos vamos, ¿cómo estás? Muy bien, aquí haciendo camino, escuchándolos. ¿Empiezas o acabas o vas a medio camino? No, estoy en camino. Bueno. ¿Está bien la madrugada por ahí? Bien, sí, el tiempo es bueno, hace mucho calor, 24 grados, imagínate. Madre mía. ¿Por dónde vas, Vicente? Para que 24 grados, porque en Barcelona hace tanto calor, chicos, en Barcelona. No, voy dirección hacia Barcelona. Ahora mismo estoy pasando una población que Barcelona, se llama 23 grados, sí, tenemos. Pues sí, es un clima tropical, espectacular ¿eh? Ahora, sí. Vaya, se dice temperatura suave ahora. Cuando hace mucho calor dicen temperatura suave. Digo, porque no es suave, es muy alta. Es muy alta para ser 23 de octubre. Vicente, ¿y tú llamas, no sé si por el llamamiento ese, cuando Edgar se ha puesto chulito que dice que se la sabe, o porque quieres hacer preguntas para ver si la adivinamos? No sé, me despistaba algo porque ya entre que no podía escucharos hacía unos ratos, tal igual. Ayer tampoco me he perdido un poco, pero bueno, yo lanzo una sugerencia. A ver. Algunos lo sabréis, claro, lógicamente. Sí, claro. Está claro. Una cosa entonces, a ver, Benítez sabe que desde fuera él ve lo que sea, entre comillas. ¿Tienen algo que ver los que están cerca de la ventana, que entre ellos se conocen? Vale, los que están en esas mesas que son en las que se fija Benítez no tienen por qué conocerse entre ellos, no. Porque la estafa no va relacionada con telefonía, que entre ellos están haciendo algo, ¿no? No. Pues... ¿Por qué estabas pensando tú, Vicente? A ver, que Benítez ve desde fuera algo que le llama la atención, ¿no? Bueno, Benítez está esperando fuera a que salgan los de esas mesas para preguntarles como testigos, para preguntarles, no tanto que vea algo desde fuera. Claro, porque yo entendía que él cree que entre ellos, si están, no sé, 2, 3, 4 allí, entre ellos conocen, saben algo. O sea, son por decirlo así, cómplices. No. Entre ellos no se conocen, no guardan relación. O sea, no. Claro, no... porque ya se ha hablado. Sí. Se ha hablado de todo lo que es, que si el comercial, que si el dueño, que si el dinero que se paga, aquello, la estafa, entonces ya voy perdido totalmente. No me extraña, porque se te está haciendo bola como la parda. Pues sí. Pues sí, un poco ves. de ayuda al tema, pero no hay manera. Oye, no, pero muy bien preguntado, Vicente. Ya sabes que tienes un número por ser el primero que llama en esta madrugada, así que nada, que se te dé bien lo que te queda de viaje, Vicente. Muy amables y que lo paséis bien y gracias por entretenernos. Igualmente, adiós, Vicente. Gracias a ti. Adiós, un abrazo. A ti por venir, sí. A ti por venir, efectivamente. ¿Vosotros tenéis alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Venga, va. Es que no sé si se hizo, me suena. Se trata de un... Es que no sé cómo se llaman estos de las ONGs que están ahí pidiendo... Lo de las carpetas en Plaza Cataluña, eso. Bueno, y en Diagonal y en todas partes, sí. Sí, aquí en Callao, en Fuencarral. ¿Tienes un minuto para el medio ambiente? Sí que tengo un minuto para el medio ambiente, pero no tengo 30 pavos al mes. Claro, que es la siguiente pregunta que me vas a hacer, ¿no? Que es un trabajo verdaderamente complicado el que hacen esos chicos, porque es que no se para nadie o muy poca gente se para con ellos. Y además repercute porque no solo es la ONG, sino que es el sueldo suyo, porque mi hermana ha trabajado de ello y... Sí, eso, claro. Pero era una brometa, que podía hacer yo una brometa, ¿no? No, que sí, que fenomenal. No, ¿vale? No es ningún trabajo, ninguna estafa vinculada con, pues eso, con conseguir suscriptores, iba a decir, no es la palabra, para ONGs, no. Sí, con conseguir socios, ¿no? Socios, gracias, sí. Socios. Suscriptores también. No nos sale ninguna palabra, ¿eh? Yo a veces me pego media hora y le pregunto a la parda y toda la noche preguntándole y no me sale la palabra. Ya. A lo mejor la palabra es José Luis, o sea que es muy fácil. Mira, pues la palabra no es José Luis, es José Antonio. José Antonio desde Granada, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, se amanece nos vamos. Se amanece nos vamos. José Antonio. ¿Qué tal, José Antonio? Vamos. Pues camino de Almería a la altura de Guadix. ¿Y por ahí también 24 grados? ¿Qué temperatura hace por ahí? No, por aquí tenemos 14 grados más o menos. Ah, mira qué bien, sí, claro, porque esa ahí no es es la otoño, zona... qué bien. Claro, bueno, vamos a ver. Venga, vamos. Sí, dejad de hablar del tiempo. Las mesas quedan a la calle. Venga, va. Que esto no es un ascensor. No, bueno,
¿puede ser que el dueño del bar se haga pasar por un familiar para escapar? ¿Por un familiar de quién? De él mismo. Ah, por un familiar de él mismo. Claro, dijimos que hermano gemelo no. Hermano gemelo no. Por un familiar para estafar. ¿Y cómo lo haría, José Antonio? Pues en el aspecto que él está allí como empleado, que no es el dueño. Diciendo que el dueño podría ser su suegro, podría ser... O sea, haciéndose pasar él por su suegro, por su primo, por alguien de su familia. Ya. ¿Y cómo podría estafar así a los clientes? ¿Cómo podría estafarlo? Pues diciendo que luego cuando venga el dueño, pues a lo mejor pues se arreglarían cuenta o algo. Ah, ya. Qué lástima, José Antonio, porque no se hace pasar por un familiar. Pues venga, muchas gracias. Era tu única bala, José Antonio. Sí, era la única bala. Gracias por haber llamado, que vaya bien. Venga, gracias. Buen día. Adiós. A ver, dice José Luis en YouTube, a través de YouTube, dice, ¿él vende algo a los clientes aparte de lo que se vende en el bar? Claro que el bar es suyo. El bar de Pepe. Es el bar de Pepe y que Pepe diga, pues vale, este es el bar, pero te voy a vender por fuera otra cosa. No. Que diga, No. hi guys, y que de repente tenga una academia. ¿No? Sí, podría ser, pero no es eso. 900-100-800 si os apetece jugar con nosotros. Ya sabéis que era la quinta vez que Benítez acudía a aquel bar, que tenía además sospechas, pero que le faltaban las pruebas para detener al estafador, que era el dueño del bar, que no se estaba haciendo pasar por un familiar, que estaba allí. Esperaba Benítez fuera a que salieran los clientes que estaban en las mesas sentados, en las mesas que daban a la calle, porque cree Benítez, más bien está seguro, de que esas personas le pueden servir como testigos. 900-100-800, Francisco desde Murcia. Hola, Francisco. Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. ¿Cómo estás? Menos mal que lo decís vosotros. Hola. Muy bien. Pues nada, muy bien, gracias. ¿Qué te planteas tú con esta historia, Francisco? ¿Tienes alguna idea así muy clara o muchas preguntas? Tengo preguntas, pero creo que me voy haciendo una idea. A ver, pues venga, todo tuyo. Sí. A ver, pregunto. Los clientes que están junto a las ventanas en el bar, Sí. ¿están esperando a alguien? Los clientes que están en las ventanas que están en el bar junto a las ventanas, sí están esperando a alguien. Vale. A ver, el dueño del bar se crea un perfil falso en alguna aplicación de móvil. El dueño del bar, que ya sabemos que no es un familiar, que no se está haciendo pasar por policía ni por la cantidad de profesiones que le pusisteis ayer aquí al pobre dueño del bar. Bueno, al pobre no, porque es estafador, bueno, yo qué sé. Se está forrando. Efectivamente. O sea, tú planteas, Francisco, que se esté haciendo pasar por alguien, o sea, esté usando un perfil en una aplicación. Una cita de Tinder. Una cita Una de Tinder. identidad falsa en alguna aplicación. Una por identidad ejemplo, falsa en una aplicación alguna... de citas o algo así, sí. Sí. Pues, a ver, Francisco, una aplicación... La verdad que sí. ¡Oh! Pero qué ¿Sí? buenas dos ha hecho, ¿eh? Sí, Francisco. Vale, pues... ¡Qué buenas! Entonces... A ver. A ver. Puede ser que el dueño del bar Sí. esté citando o esté quedando con esas citas que él consigue a través de la aplicación en su propio bar. Claro. Para que... Ya está. Claro. ¿Y entonces qué ocurre? Ya lo has solucionado, Que- ¿vale, Francisco? Pero estoy para que me des el razonamiento completo para quedarnos a gustísimo. Bueno, pues el dueño del bar lo que estaría haciendo sería citar a estas personas ahí en su propio bar, Sí. hacerlas esperar a que lleguen la persona que ellos creen que tiene que llegar con la que han Claro. quedado. Que nunca va a llegar Sí, porque citando- es el dueño del bar, que nunca ¿no? van a llegar porque es él, y él mientras pues le está sirviendo
Claro. Copazos, o lo que sea, para mientras. decir, mira, para ahogar las penas, ¿no? Y seguro que le decía, a mí Sí. me esperas con una botella de vino buena de Vega Sicilia. Ahí que es lo que está. más me gusta. Por ejemplo, claro. Francisco, te Y vas a bueno. llevar aplausitos, no, muchos aplausos. Qué bien, además nos ha visto, o sea, iba diciendo y digo, hola, Francisco, hola, hola. además, tranquilidad, exacto, qué manera de resolver la historia desde la más absoluta calma. Hombre, que... Lo tenías clarísimo porque has venido ya a tiro fijo. Bueno, clarísimo, ¿no? Tú di que sí. No. Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Me había hecho una idea, Sí. pero claro, no lo tenía claro del todo. Bueno, Y- ya hacer las preguntas y las preguntas que han tenido una respuesta afirmativa, pues Sí. sí, ya sí. Oye, ¿y tú esto lo habías leído, lo habías escuchado o te ha venido a raíz de todas las preguntas que se han hecho aquí estos 3 días jugando a este caso? Me ha venido a través de las preguntas que se hicieron, sobre todo ayer. Mm. La Parda preguntó, creo que si era, se estaba haciendo pasar el dueño del bar por YouTube Sí. o algo así. Sí, y ahí Roberto se quedó dijo medio que callado, no, sí. pero. Dijo No, no, pero. pero. Y entonces relacioné eso con... O me llevó a relacionarlo con lo del tema de alguna aplicación o, Qué o bueno. algo así. Pues ya está, le he dado Qué la bueno. preasistencia que se llama en Total, fútbol ahora. total, le has dado Sí, la preasistencia sí, total. sí. Oye, decíamos Roberto y yo que esta historia efectivamente estaba basada en hechos reales y efectivamente es que no sé si será un pingüino de esos que tanto manejabais en la ventana, Edgar, Roberto y tú, pero es verdad que hay varias noticias. De las más actuales es una de 2023, se publica en la Vanguardia y cuenta la estafa de miles de euros de una cafetería a través de Tinder. El dueño de la cafetería llegó a embolsarse entre 500 y 1.000 dólares diarios con este, dicen, sencillo método. Bueno, muy sencillo a mí no me parece, pero... Y muy sencillo no debe ser, que hemos tardado en resolverlo, ¿no? Pero efectivamente, como decía Edgar, que les decía que... No les decía que se pidieran un Vega Sicilia, eran Estados Unidos, y les decía, estoy llego un poquito tarde, te mando a la mejor cafetería de la ciudad, pídete un café y un postre, este que te recomiendo, que era el más caro de la carta, que es de los mejores de la zona. Y luego invito, ¿no? Claro, y entonces decía, sí, efectivamente, les decía, id pidiendo algo mientras yo llego al local y cuando llego, pues ya lo pago yo sin problema. Y efectivamente, pues claro, Le estaba nunca... sirviendo el café y dice, espera que envío un audio. Y era para él. Sí, Francisco, oye, enhorabuena, muchísimas gracias por haber llamado, ya sabes que tienes un punto por haber resuelto la historia. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias, Como gracias Francisco, un abrazo. Jolín, qué bien jugado. Un abrazo. Adiós. Adiós. Muy bien. Oye, pues no ha sido el único, porque prácticamente a la vez que Francisco resolvía esta historia, Jomones, a través de YouTube, decía, se hace pasar, además muy claro también, se hace pasar por otra persona en aplicaciones de citas para quedar allí con los clientes. No aparece nadie, pero el dueño cobra la consumición del estafado. Vamos a ver si en Granada, que está Sergio. Hola Sergio, ¿qué tal? Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos. Muy buenas. Muy buenas, Sergio. Dinos con sinceridad, ¿era esto lo que tú ibas a preguntar? Pues casi. Yo iba por el código QR este que ponen en las mesas. Ah. ¿Y qué pensabas que Sí. podía pasar? Que a través del QR se quedara con algún dato o algo del... Efectivamente, claro. Mm, Sí. claro, efectivamente. Además es una cosa que nos han avisado muchas veces, ¿no? Mira, desde aquí, ya que de vez en cuando decimos cosas, yo creo que podemos pedirle a los restaurantes que ya casi todos vayan poniendo la carta en papel que nos gusta más, ¿no? De hecho, están obligados. Hay una ley que están obligados. Sí, que tienen que ahora. tenerla obligatoriamente, ¿no? Pero si no se la pides muchas veces, pues está Sí, el no, QR nada normalmente más y ya muchos está. te lo tienen ahí el QR y dice, mira, Y ya está. eso que me ahorro de reponer luego cartas que se ensucian y se rompen y... Claro, ahora es cuando Sergio de Granada dice, yo soy el de los QR de los restaurantes de Sí, los yo bares". trabajo de eso. No, ¿o sí? No. Vale. Y, No, pero me ha dado una idea de empresa. y te podemos Pues la preguntar, verdad que sí. Sergio, ya que no te dedicas a los QR y ahora me ha entrado la curiosidad, ¿te podemos preguntar por qué estás despierto a las 4:25 casi de la madrugada? Pues por insomnio. Vale. Es un buen motivo. Sí, desde luego de peso. Sí, ¿verdad? Sí. Y qué mejor que pasarlo con vosotros. Qué Jolín. bien. Bueno, pues Sergio, te agradecemos que estés ahí al otro lado.
Sentimos que no haya resuelto la historia, pero claro, es que te lo han dado todo hecho de antes, porque a lo mejor, fíjate, a través del QR también hubiéramos llegado a la solución, poniéndonos ahí un poco el QR, la aplicación, lo digital. Claro, sí. Se hubiera abierto una buena veda. Pero bueno, sí. Me alegro que la haya resuelto el muchacho ese. Sergio, muchísimas gracias por haber llamado igualmente y que puedas dormir. Nada, a vosotros por estar ahí. Muchas gracias, adiós. Adiós, Sergio. Esta historia, esto me está recordando... ¿Estaba muy chula esta historia o no? Pero me está recordando una cosa que le podía haber salido mal si hubiese sido Pepe Colubi, no el de los sucesos, sino el Pepe Colubi de verdad. ¿Por qué? Que él cuenta una historia que dice que él va a un restaurante, se pide la mejor botella de vino y dice que es mesa para dos y hace como que está esperando a alguien y dice a los 10 minutos me pongo a llorar. Dice, muy mal se me tiene que dar para que no me inviten a la botella de vino. O sea que... Sí, bueno, en un capítulo de Friends pasa algo parecido, sí, que a Ross le dan plantón porque está todo programado y le invitan a unas croquetas. Ay, es verdad. ¿Ves? Pues sí, bueno, pues está todo pensado ya. Todo lo de predijeron antes. en Friends. Efectivamente. Pero bueno, a este le salía bien. Al menos a este que sale en este artículo de La Vanguardia, entre 500 y $1.000 se embolsaban diarios, ¿no? en consumiciones. Una idea, en consumiciones. Una idea de lo que no se debe hacer. Hombre, pues sí, es verdad, no se debe hacer. No se debe. Oye, has mencionado a Pepe Colubi y me viene fabuloso porque el Pepe Colubi de los sucesos es el otro jefe de Luismi. Sí, al que quiere más que a Roberto, eso es así, lo podemos decir abiertamente. De todas formas, Luismi ya se va preparando ahí en su observatorio y nos tiene que contar, bueno, nos ha dicho que luego nos va a hablar de que... O estamos preparados ahora, bueno, vais a tener que escucharlo porque es que o estamos preparados ahora o van a pasar muchos años y no vamos a poder hacer según qué cosas, pero eso no lo quiere contar ahora específicamente. Luismi Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, tenemos la borrasca Benjamín encima, que sobre todo nos va a traer mucho viento y mala mar. Atención con ese temporal en el Cantábrico y en el Mediterráneo. Eso sí, aparte de viento, lo que seguirá trayendo es mucha suavidad al Mediterráneo, a Canarias y a Andalucía, y poco a poco con menos nubes, por tanto también se van las lluvias de casi todo el país. Y hoy otra vez vamos a mirar fuera de la Tierra, vamos a hablar nuevamente de astronomía, pero con fenómenos que se pueden ver desde la superficie terrestre. Básicamente tiene que ver con cometas. Una lluvia de estrellas bonita, por ejemplo, lo que estamos percibiendo estas últimas madrugadas, las Oriónidas, y ni más ni menos que son restos del cometa Halley, que pasa por nuestro planeta cada 76 años aproximadamente. Pero es que estamos viendo también otro cometa que se llama Lemon. Ese es el nombre que le han puesto los colegas de la NASA para un cometa que también se ve sobre todo cuando se va a hacer de día, por tanto dentro de poco rato, y en este caso quien no lo pueda ver hasta la próxima semana ya no estará a tiempo de verlo en vida, porque tarda 1000 años en volverse a ver. Bueno, habla por ti. ¿No? Jolín, dentro de 1000 años. Yo me acuerdo que yo era chinorri cuando pasó el cometa Halley, no sé cuándo fue, pero me acuerdo del día, ¿eh? Sí. Pero no lo vi, claro. Dieron bastante la turra con el Halley, ¿eh? Luego se lo vamos a preguntar a Luismi. No sé a qué andaba, pero fue en el 80 y algo, creo, o en el 90, ¿eh? Hombre, pues no andabas al Halley en aquella época, claramente, ¿no? No, claro, yo de repente veía un pájaro y decía, ¡oh, un pájaro! Y salía corriendo detrás. O sea que el cometa Halley no estaba yo para verlo, pero sí. Voy a mirar el año que pasó. Venga, míralo y luego lo comentamos. Porque es que nos he dicho una cosa, que es que, en unos minutos después de la parada que hacemos siempre a esta hora, vamos a saludar a Félix Martín. Y es que Félix, lo primero que me dijo cuando le digo, ¿de qué vamos a hablar esta madrugada, Félix? Dice, atención, vamos a hablar del arte de robar arte. Y le dije, bueno, Félix, ya sabes que aquí aprobamos los juegos de palabras, así que prácticamente me va a dar igual de lo que hables, bien va a estar. Así que nada, hablamos con él en 2 minutos. Félix Martín, fiscal de guardia para nosotros cada madrugada de jueves. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Adriana. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí nada, fascinados tengo a Edgar y a La Parda con el título que nos has dado, con ese juego de palabras de El arte de robar arte. a ver si les gusta, Vamos, no tengo ninguna duda. Ya solo el juego de palabras, ¿a que sí? Sería la primera vez que no nos gusta algo, o sea, que hace Félix. Porque antes de empezar, Félix, hemos dado el titular, pero vamos a empezar este juzgado de guardia con algo que yo creo que a muchos les va a sonar. Trabajo de limpiador en el Louvre.
Las obras de arte que limpio valen millones. Una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta. Nosotros lo robaremos. Entraréis como limpiadores y saldréis millonarios. ¿Preguntas? Sí. Mientras nosotros nos arriesgamos, ¿tú qué harás? ¿Yo? Yo compraré el collar. Claro, pues ¿qué va a hacer? Pues comprar el collar. Félix, es verdad que a todos nos ha venido a la cabeza esta serie, lo que ha ocurrido este fin de semana en París, parece sacado de un capítulo, de cualquier capítulo, pero bueno, este es el tráiler oficial de la serie de Lupin. Un robo espectacular, planificado al milímetro, en el lugar más vigilado del mundo del arte, en el Museo del Louvre. Un grupo de ladrones ha conseguido burlar la seguridad y llevarse parte de las joyas de la corona francesa. Es que es de película. Hoy sí que tenemos un caso digno de novela negra, pero también, Félix, de código penal, un poco a partes iguales, ¿no? Pues sí, a ver si os pasa igual que a mí, chicos. Es de esos casos que a los fiscales, a ver si a vosotros, te hace tener un pequeño dilema. Por un lado, obviamente te escandaliza el delito, y por otro lado, ¿nos pasa que hay un poco de fascinación por la inteligencia? Sí. ¿A que sí? Total. Sí, hombre. Total. No me preguntes de qué lado estoy. No pongas a Edgar en ese brete, Félix. ¿Ves? Pues esto es lo que... ¿Y por qué nos pasa siempre? Es lo que no hay que hacer. ¿Por qué nos pasa esto siempre en este tipo de delitos? Sobre todo con los robos, claro, ya cuando hay algún daño... Claro, pero... cuando es una cosa así espectacular y que no pasa nada, o a lo mejor ves un coche que da 16.000 vueltas de campana y sale el muchacho del coche y dices, ¡ay, qué bien, no! El coche está destrozadísimo y tal, pero cuando no pasa nada dices... Félix, ¿por qué nos pasa esto? Pues yo creo que hay una parte de inteligencia, obviamente, ¿no? Ahora analizaremos, ¿no? Hay una parte de inteligencia muy grande de estos criminales que nos fascina, y yo creo que también la cultura cinematográfica nos ha hecho mucho, chicos, porque también vamos a intentar ver el reverso de todo esto. Vale, sí, porque el problema es un poco lo que decía Edgar, que la realidad no siempre tiene ni un final feliz, ni esa música de Netflix que tanto nos gusta de esta serie, porque de este robo del Louvre, ¿qué es lo que sabemos exactamente? Haznos así un poco resumen de los datos que tenemos, Félix. Mirad, ayer estaba viendo los informativos y ojo, cuando hable esta madrugada con mis chicos, tengo que estar actualizado, y es verdad que esto va cambiando en tiempo real, es ¿no? Verdad, sí. Pero vamos a hacer un resumen muy somero. Ocurre el domingo, sobre las 9:30 de la mañana. 3 personas acceden al museo por la fachada que da al Sena, vamos a hacerlo más espectacular, usando una plataforma elevadora. En 7 minutos, chicos, 7, ni uno más ni uno menos, rompen una ventana, fuerzan las vitrinas de la galería de Apolo, donde se exponen las joyas de la corona en el Louvre, y desaparecen en moto. Roban 8 piezas de valor incalculable, con tiaras, broches, collares. Entre ellos parece ser que el más famoso, el más valioso, es el de la emperatriz Eugenia. Una de las joyas aparece después dañada en una calle cercana, y parece que han encontrado algún objeto que debieron abandonar los ladrones. Estos serían los titulares de lo que hasta ahora hay. Vale, esos son los titulares, y de las cosas que más nos ha impresionado de esta historia son esos 7 minutos para desvalijar semejante edificio, el Louvre. Es impresionante. Totalmente. Y a ver si me compráis esto, Adriana. Yo creo que denota 2 cosas, al menos esto, ¿no? No voy a descubrir nada espectacular. Enorme profesionalidad y perfecta planificación. Bueno, desde luego, claro. Y lo primero que uno piensa es, ¿cómo puede pasar esto en un museo como este? Ya sabes, Adriana, que me gusta mucho a veces hacer este tipo de preguntas. ¿Cuántos kilómetros en salas diríais que tiene el Louvre? No tengo ni idea, porque soy malísima para eso, pero... ¿Cuánto? No, que eso ya no está. No, ya lo van a quitar, pobres. 10 kilómetros. No sé, yo solo digo que todas las veces que he estado en el Louvre, que han sido unas cuantas, nunca jamás lo he visto entero, por supuesto, pero nunca lo he visto todo. Yo he estado una o ninguna vez, no me acuerdo ahora. Pero Edgar, creo que ninguna. ¿Cuántos kilómetros tiene, Félix? Pues fijaros, un oyente que viva en Madrid tendría que ir a Alcalá de Henares, o si vive en Barcelona tendría que ir a Mataró andando. Madre mía. Y tendría piezas o esculturas o pinturas automáticamente 40 kilómetros en salas. 40 kilómetros. He flipado cuando lo he visto. 40 kilómetros es muchísimo. 40, imagina tu patinete ahí o algo. Imagínate. ¿No? Justo una maratón. Para vigilar todo esto, ¿eh?
lleno de turistas, de obras, de pasillos. La seguridad, aunque he visto que se está poniendo en tela de juicio, y creo que habéis visto, ¿no?, que han hecho ir a declarar al Parlamento, a la directora del museo. Sí, porque además decían que estaba recién nombrada y ahora están poniendo en tela de juicio muchos otros datos también, sí. Eso es. Por tanto, lo que es importante es que estos robos no los cometen improvisados con pasamontañas, sino profesionales del pasamontañas que estudian rutinas, planos, sistemas eléctricos, electrónicos, horarios de limpieza, con lo cual, y aquí también puede estar una parte de fascinación por esto de la inteligencia, ¿no? Ya. Porque implica una infraestructura y una ingeniería. Claro, una planificación brutal. Una organización, sobre todo. Sí. Totalmente. Y también tiene ingeniería con parte estética, porque lo decíamos antes, hay algo de belleza, aunque sea perversa, en la idea esa de robar arte. Totalmente. El arte de robar arte es evidente y lo hemos visto, ¿no? Hay un relato hasta casi literario, pero veamos un reverso. En el reverso seamos sinceros, este tipo de arte, este tipo de robo, iba a decir de arte... De arte de robar, sí. Efectivamente, no se roba por hambre, sino que ¿por qué se roba este tipo de cosas? Por vanidad, por poder o por codicia. Y si lo miramos desde este punto de vista, a que no nos cae bien. A que quien actúa por vanidad, por poder o por codicia no sería la típica persona con la que te sientas a su lado a cenar. No, desde luego. Yo creo que esta visión del robo de arte como esa moneda que dices de dos caras es un poco más completa, ¿no?, que lo que nos planteábamos al principio. Así que, si te parece, Félix, yo creo que podemos ir haciendo un repaso por otros robos de arte en la historia, porque es verdad que este es el más reciente y por tanto nos parece el más espectacular, pero ha habido muchos otros. Vamos a empezar además allí en Francia, ya que estamos en París, porque el Louvre, Félix, sabe lo que es perder a la que ahora es su estrella. Totalmente. Además, mira, me ha venido muy bien preparar el programa porque yo no sabía, a que os sonaba a todos que había sido robada la Mona Lisa, pero yo no sabía ni cuándo, ni cómo, ni por qué. No sé si os pasaba lo mismo a vosotros, ¿no? Sí. Pues se roba en 1911 y lo roba, esto es lo que a mí me ha fascinado, un pintor italiano, Vincenzo Perugia, y además era por, entre comillas, la excusa que se da son razones patriotas. Era alguien que había trabajado en el museo, que dice que debía regresar a Italia el cuadro, pero se lo queda a él. O sea, que Italia es él. Es como para que veáis, ¿no? Un lunes, cuando el museo cerraba, la descolgó, la escondió bajo su bata y salió tan pichi por la puerta principal. Me encanta. No tenía demasiada inteligencia, ¿no? Ese hombre. No, a mí me encantaba pensar que mirara el cuadro y dijera, pero a ver, ¿se llama François o se llama Gioconda? Pues entonces para Italia, ¿no? ¿Y sabéis dónde lo guardó? En un baúl de su casa. O sea, ni siquiera lo puso, porque yo lo pondría para verlo en mi casa, ¿no? Pues sí. Lo guardó en un baúl. En un baúl. Y luego cuando... Pues es verdad que como es chiquitita, cuadros robados en el baúl. Cuadros robados con encanto. Y entonces, ¿cómo lo encontraron? ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando intentó venderlo, obviamente. Aquí, a ver. Se lo intentó vender a otra vez al museo, ¿no? A ver, o sea, aquí esto de que por Italia, el patriotismo, esto nunca me lo creo. Estas cosas nunca tenemos que creerlas. Al final intentó venderlo, no regalarlo ni donarlo al pueblo italiano. Intentó venderlo en Florencia y lo detuvieron y aquí está. El robo de la Gioconda. O sea, es un poco... Sí, que lo he pintado yo esto, ¿eh? Pero este sí que sería el primer looping auténtico, ¿no? Totalmente, y el más torpe, como habéis visto. Pero fijaros, aquí se produce, chicos, otra cosa de la que hemos hablado mucho nosotros. Sin embargo, el gesto convirtió a la Mona Lisa, que ya era famoso, pero no tanto, en el cuadro más famoso del mundo. Ya. ¿A dónde voy con esto, chicos? Que el crimen muchas veces crea el mito, aunque no debería, ¿no? ¿Os dais cuenta que del mismo modo que sucede con hemos visto muchas veces que asesinos en serie se convierten en famosos? Pues lo mismo. ¿Qué sería la moraleja para mí? Que el mal crea más mitos que el bien. Esto es para darle una vuelta, pero efectivamente me ha venido a la cabeza rapidísimo Charles Manson. Efectivamente, me pasó a mí lo mismo, Adriana. Claro. Y venga, seguimos con esto de los robos porque nos da para mucho y para mucha reflexión también. Más de un siglo después, París vuelve a ser noticia por un robo. De este sí que tengo un ligero recuerdo, a ver si os suena. Es mucho más reciente, 2010, París, Museo de Arte Moderno. Un ladrón entra en la madrugada, rompe el cristal
y se lleva 5 cuadros que el museo tenía valorado en cuánto 100 millones de euros. Madre mía. La Interpol, sin embargo, lo valoró en 500 millones de euros. Este eligió bien, ¿eh? Eligió bien. ¿Qué eligió? Pues las cámaras de vigilancia, fijaros, graban la imagen de un hombre enmascarado, le llamaban el ladrón enmascarado, ya sabéis lo que nos gusta, ¿no? Sí, claro. La película. Efectivamente, cuando entra en el museo, pero los guardias nocturnos no vieron nada, entre otros cuadros de Picasso, Matisse y Modigliani, entre otros. En su oída tiene el tiempo y la desfachatez el autor de dejar los marcos, se llevó solamente el lienzo. Es que el marco pesa mucho, Félix. Que hay que tener sangre fría, A las 7 de la mañana, cuando llega el personal del museo, se constató que las obras habían desaparecido. Se rompió la verja que rodea el museo y entraron por una ventana rompiendo varios candados. Ahora viene la letra pequeña. ¿Sabéis que la alarma llevaba 2 meses sin funcionar? Nosotros no lo sabemos, pero seguro que ellos lo sabían. Esto es. El personal del museo había avisado a sus superiores, pero fijaros, dado que los servicios de seguridad del Museo de Arte, para que veáis, dependía de la alcaldía de París, la alcaldía se quedó sin noticias y no se arreglaron los sistemas de seguridad. Aquí hay otra lección, la información, la importancia de la información para elegir el momento en que se comete este tipo de robos. Claro. Oye, ¿y se supo quién era este señor enmascarado? Os vais a reír. El ladrón fue detenido. El ladrón fue condenado en juicio. ¿Sabéis la versión que dio en el juicio? ¿Cuál fue? Que los tiró a la basura, porque entró en pánico. Obviamente me diréis, ¿las pinturas han sido encontradas? No. ¿Nos creemos la versión del ladrón detenido y condenado? Yo creo que no, No, yo creo que tampoco. Lo tiró como el dinero de Bárcenas. Puede que los marcos los tirara, pero los lienzos... Mira, te digo que si me dices el ladrón de antes, el italiano, sí que te digo que igual está Zopenco que lo tira. Pero Totalmente. No me lo creo. Hombre, pero eso duele, 100 millones además duelen, ¿no? 100 millones, 500 para la Interpol. Félix, qué barbaridad. Vamos a dar un salto, venga, que nos habíamos quedado solo en Francia, en París, vamos al resto de Europa. Félix. Pues vamos a Italia y a Países Bajos. Vamos a 1969. Fijaros, la mafia... Países Bajos, ha dicho, menos mal que no está Roberto. Yo estaba calladísima para que esto pasara sin pena ni gloria, pero ya que lo has dicho tú, porque a él no le gusta decir Países Bajos. Quiere Holanda. Él quiere, sí. Respetemos a nuestro jefe que no está aquí, vamos a respetarle. Venga. En 1969, la mafia robó en 1969 Natividad con San Lorenzo y San Francisco de Caravaggio, ni más ni menos, 2 Caravaggios en una iglesia de Palermo, una obra que no se ha podido estimar el valor económico que tiene. Claro. Nunca ha sido recuperado. Dicen entornos de la mafia que fue destruida. Ay, pero ¿por qué? Qué horror esto. Pero ¿para qué roban esas cosas si luego no se lo puedes enseñar a nadie? Pues de esto tenemos mucho que hablar, chicos. Jolín. De esto tenemos mucho que hablar. No sé si no se nos da tiempo hoy y la semana que viene, porque has dado la clave. Fijaros el placer, ya me adelanto, fijaros el placer, entre comillas, o el placer que puede dar a alguien el tenerlo él y no tenerlo otros. Ya. Aquí está, y aquí está lo que hace que no tenga nada de chulo, ¿no? Porque eso de que el arte de robar arte del reverso, ¿no? Porque qué placer puede dar el que tú prives a millones de personas de ver 2 Caravaggio. Ya, bueno, pues supongo que el pensar que eres tú el que has sido capaz de burlar los sistemas de seguridad, ¿no? Eso es. Y en Holanda, 2 hombres en 2002... Cuando vuelva Roberto, que te explique él bien por qué prefiere Holanda que Países Bajos, ¿vale? No, que no hace falta que... Da igual. Bueno, venga, en Holanda, ¿qué pasó? ¿Sabéis lo que voy a hacer? Un día voy a hacerme el tonto y voy a hacer Países Bajos. ¿Tú? A ver lo que yo dice. te digo una cosa, Félix. No sé si sabes que Roberto seguramente está escuchando este programa. Si no es ahora... Sí, efectivamente. Sí, seguro. Roberto, te queremos mucho. Te queremos, viva Holanda. Y como te queremos, ¿qué pasó en Holanda, Félix? Ahora. Pues en Holanda, en 2002, 2 hombres robaron el Museo Van Gogh de Ámsterdam, vistas del mar, bueno, aquí voy a decir el título, en Scheveningen, que no sé si lo he dicho bien. Seguro que y los feligreses saliendo de la iglesia... un poco el acento, pero por lo demás bien. Los feligreses saliendo de la iglesia de Nuenen tardaron 3 minutos, se colaron por una ventana.
Atención, los cuadros se encontraron por una operación policial en 2016 en Nápoles, en una casa vinculada a la camorra. Bueno, fijaros qué vinculación, ¿eh? Confiemos en que por lo menos los tuvieran expuestos. Totalmente. Qué barbaridad. Totalmente. Félix, en esta lista de grandes robos europeos, me has mencionado cuando hablábamos del guión el de los diamantes de Hatton Garden, y solo con oír la emoción cuando lo anunciabas ya desde entonces me dan ganas de saber un poco más. A ver, ¿quiénes eran estos que eran... Claro, es que cuando decimos lo de que es difícil no verlos como alguien entrañable, con alguien que nos, bueno, de alguna manera con el que podemos empatizar, es que claro, estos son ladrones jubilados, Félix. Claro, aquí, o sea, aquí es muy difícil. Muy difícil. Lo que os voy a contar, os prometo que es verdad, que no me lo he inventado. Es verdad. Eran 6 hombres, los ladrones, de entre 60 y 75 años. O sea que todavía tenemos tiempo de cambiar de profesión. Todos. Félix, ¿te acuerdas que eres fiscal? Bueno, si se me va la pinza, pues tengo... Vale. Todos veteranos del crimen londinense, es decir, no estábamos hablando de almas de la caridad, con una larga carrera a sus espaldas. Se conocían de viejos golpes y decidieron que tenían que hacer una última gran faena antes de retirarse del mundo criminal. Chico, pues como una despedida de soltero. Oye, ¿por qué no vamos a robar unas joyas, no? Claro. Entraron en la bóveda del Hatton Garden Safe Deposit en pleno centro de Londres durante las vacaciones de Semana Santa de 2015. Mientras media ciudad estaba de vacaciones, ellos, ni más ni menos, perforan una pared de hormigón de medio metro con un taladro industrial. Iban preparados, ¿eh? Iban preparados, robando joyas y dinero por valor de 15 millones de libras. Pero por más que estuviera medio Londres de vacaciones, ¿cómo lograron hacerlo sin que nadie se enterara? Aquí no hay, es que os vais a reír, chicos, no hay ningún plan espectacular, porque pasaron desapercibidos porque eran viejos. Uf. No despertaron sospechas, entraron y salieron varias veces del edificio vestidos como técnicos en horario laboral. ¿Quién va a desconfiar de personas mayores, apacibles? Y durante 4 días seguidos, pasando la policía, pasando todo el mundo por ahí, trabajaron a las claras perforando la bóveda. Qué barbaridad. No usaron armas, no usaron violencia, solo paciencia y herramientas. Había uno ahí taladrando y el resto mirando y dirían, pues mira, son jubilados de toda la vida. Esto Intentaban que no sospecharan, uno fuera dando de comer a las palomas, todo estaba bien preparado. Pero ¿y cómo se dieron cuenta de que al final no eran unos hombrecitos apacibles? Pues 2 fallos que siempre pasan. Ya estamos. Siempre pasan. El fallo del yayo. La dentadura el fallo típico de la cámara de seguridad que capta la matrícula de la furgoneta. Vaya. Y el fallo y la traición de turno de que uno de ellos habla más de la cuenta y les pillan a todos. Vaya, hombre. Pero vamos, llega a echar la partida por la tarde y dice, no vais a creer lo que voy a contar ahora mismo. Exacto. Pero vamos, esto sí que es peliculero, ¿eh? Misión Imposible, James Bond, o sea, jubilados con taladro y furgoneta. ¿Qué pasó con ellos después? Pues les detienen pocas semanas después, merced a estas 2 pistas. La policía británica, ya sabéis que les encantan los británicos, ¿no?, de poner títulos, los llamó los mayores ladrones del Reino Unido y la prensa los bautizó como los Ocean Eleven de la tercera edad. Hombre, claro. Claro, cumplieron condenas de entre 6 y 7 años, pero lo más divertido y triste es que solo se recuperó una parte del botín. ¿Ah, sí? El resto sigue sin aparecer y ellos desde la cárcel confesaron que lo hacían porque se aburrían. Hombre. Su frase literal, que salía en toda la prensa británica, chicos, era que nos quedaba una última aventura. Sí, una última aventura con mucha pasta para después. Madre mía. Eso es que le pregunta, ¿qué vas a hacer cuando te jubiles? Pues si es que con todo el tiempo libre que yo tengo, pues eso. Madre mía. Pues chorizar. Sí, total. Oye, Félix, pero esta es la demostración de que el crimen, como la jubilación, no siempre se lleva muy bien entonces con el aburrimiento. Y yo... Sí, pero yo como fiscal le tengo que decir que el final nunca es feliz. Todos acaban entre rejas y el dinero, eso sí, quién sabe dónde. Claro. Oye, creo que quieres hablar también del robo de arte más valioso de la historia, que ese no sucedió en Europa, sino en Boston, ¿no? Si no me equivoco.
Flipante, efectivamente. Vamos a cruzar el Atlántico, nos vamos a Boston. El lugar es el Isabella Stewart Gardner Museum de Boston. Allí se produjo en 1990 el mayor robo de arte de la historia hasta ahora. En 1990, 2 hombres disfrazados de policías... Es que, no ves, es que siempre es de película. Uno se disfraza de obrero, otro de policía. Es que es como de película de por las tardes. Un traje chusquero de estos comprados en el bazar, así que... Que en vez de policía pone pocilía o algo así, ¿no? Sí, eso es. Y además aquí, como son los norteamericanos, entra la policía diciendo: ha saltado la alarma, tenemos que venir la policía. Amordazaron a los vigilantes y se llevaron 13 obras maestras, entre otros de Vermeer, de Degas y de Rembrandt, valorados en aquel momento en $500 millones. Qué barbaridad. Hoy esta cifra se ha multiplicado varias veces. 1990 estamos hablando. 90, 35 años después, ni rastro. Las paredes del Museo de Boston siguen vacías, con los marcos colgando para recordar que fue objeto de robo. ¿Y no los trincaron a esos? Nada Jolines. de nada. ¿Dónde estarán estos cuadros? A lo mejor nos están escuchando. Y nunca cogieron a los ladrones. Nada. O sea, imaginaros aquí lo que habrá detrás y lo que habrá pasado por estos cuadros, que como decís, probablemente alguien les estará mirando ahora para sí mismos. Ya, qué barbaridad. Oye, nosotros, Félix, en España también se han producido casos de robos de arte. El de Ramón, así. Os va a sonar. El atraco al Banesto, sí. El atraco al Banesto. ¿Y de arte? El robo del Códice Calistino de la Catedral de Santiago, ¿os acordáis? Bueno, ¿no? Esto fue tremendo. Sí. El libro original del siglo XII, la guía de peregrinos del Camino de Santiago, desapareció. Un año después lo hallaron en el garaje de un electricista de la catedral. Total. Y Lupin lo habría escondido también. No. También desapareció, no sé si os suena, esto es muy fuerte, y hay una novela de Juan Tallón, obra maestra, que está muy bien. Una escultura de Chillida de 38 toneladas. ¡Qué barbaridad! De Richard Serra del Museo Reina Sofía. Qué barbaridad, efectivamente. A ver dónde la pones luego, ¿eh? Claro. A ver dónde 38 toneladas. Sí. En la cocina, en tu cocina. En la ponemos. cocina, sí, efectivamente. Era mejor para eso robar la Mona Lisa, que es un poco más chiquitita. Efectivamente, además, me está diciendo Laura Martínez que esta obra maestra de Tallón es buenísima y reconstruye esa desaparición, ¿no, Félix? Efectivamente, lo reconstruye en un punto entre el thriller, el reportaje y la ficción. La novela es una pasada, La novela es una pasada. Oye, hay algo que has dejado para el final, pero que cuando le he contado en la redacción a los compañeros de que ibas a hablar, casi se lo he colocado al principio porque me parece muy interesante. Porque es verdad que estos grandes robos de museos tan grandilocuentes de los que hablamos, todo esto llena muchísimas portadas, pero hay otro tipo de delito que apenas ocupa una línea en los periódicos, pero que ha hecho más daño, por lo menos a nuestro arte, al español, que todos los atracos juntos. Estamos hablando del expolio de las ermitas rurales, que no es solo una anécdota, es una sangría patrimonial. Esto pasa en pueblos pequeños, en aldeas, en iglesias que no tienen pues ni alarma ni cura. Desaparecen durante años y van desapareciendo muchas cosas, tallas románicas, vírgenes, retablos, piezas que en realidad son parte, Félix, de la memoria local. Y efectivamente tenemos que ponernos muy serios porque es muy doloroso esto que sucede. Y en muchos de estos casos ha habido connivencia con gente cercana que no le ha dado importancia. Connivencia que ha durado décadas, ¿no? Yeah. Hubo un tiempo desde los años 70 hasta bien entrado los 2000 en que en España era una mina para el coleccionismo extranjero. Digámoslo para que lo sepan los oyentes, Muchos compradores extranjeros, muchos museos extranjeros se jactaban de tener obras de procedencia de ermitas de sitios tan pequeños o con despoblación como Soria o Teruel, que daba mucha rabia que una pieza de una iglesia de Soria o Teruel, por ejemplo, acabara en un salón londinense o en una galería de arte suiza. Claro, porque lo que perdemos en este caso no son solo objetos, sino parte verdaderamente vinculada a nuestra identidad. Totalmente de acuerdo. El daño no es solo artístico, digámoslo claro, es espiritual, es simbólico, es social, porque esas piezas son el punto de encuentro, una referencia emocional de nuestro pasado, de generaciones enteras. Y si a eso lo sumas el despoblamiento, el abandono, el olvido administrativo, tienes el cóctel perfecto. No podemos reivindicar, y no lo hacemos en este programa, que solo se deba proteger a Picassos o Caravallos. Por supuesto que merecen protección, pero
La iglesia más sencilla del pueblo más pequeño nos duele y nos ofende a todos nosotros y nos ofende que nos expolien. Total. Oye, hay un caso, el de una virgen medieval que se recuperó en un mercadillo de Bruselas. El coleccionista decía, bueno, lo que estabas contando, ¿no? Que no sabía que era robada, pero esa virgen llevaba siglos antes en una iglesia de Soria. No hay ignorancia posible cuando te estás llevando de alguna manera la devoción de todo un pueblo. Totalmente. Y fíjate, Adriana, muchos de los expolios no se han resuelto hasta hace un poco, que nos hemos puesto más las pilas, gracias a policías ni fiscales, sino, lo más bonito, a los propios vecinos que denunciaron, buscaron o reconocieron las piezas. La conciencia ciudadana fue y sigue siendo la primera barrera. Hoy que nos sirva esto de tirón de orejas también de la justicia y también que sirva de advertencia seria a los políticos. Así que, queridos oyentes, cuando llegamos a hablar de patrimonio, de esas ermitas de piedra donde quizá nunca hayamos entrado, debemos pensar que allí también debe estar la justicia. Justicia para la memoria, para el arte y para quienes antes que nosotros levantaron esas paredes. Y permitidme una frase, chicos, que me gustaría que quedara. Y es esta: el expolio no empieza el día que alguien se lleva una virgen, empieza el día que dejamos de mirarla y protegerla porque no nos interesa. Me da mucha rabia decir nada después de lo que has dicho. Me parece que lo has explicado de una manera perfecta y que efectivamente deberíamos considerar y ser mucho más considerados con nuestro patrimonio y tenerlo mucho más en cuenta, que es verdad que se nos llena la boca con esas grandilocuencias y esos grandes robos, pero esto ha sido un problema en España, lo sigue siendo, y efectivamente gracias a los vecinos de esas localidades muchas veces, que son los que dan el aviso y los que muchas veces hacen que esto se pueda recuperar. Félix, un placer haberte escuchado esta madrugada, muchísimas gracias. Igualmente, chicos, un abrazo muy fuerte a Adriana y a todos. Adiós, adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.